Buenas noches, ¿qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante esta madrugada? Juan Azulgrana. ¿Qué relación tiene Juan Azulgrana con el mar? Estaba lejos, a pesar de que vivía a 3 kilómetros o 5 del mar. El mar era para mí como una visita extraña a la que acudía de vez en cuando. Si yo te digo Plaza del Charco, Es ¿qué te dice? el lugar donde aprendí a leer. ¿Quién te enseñó? Había unos señores allí que habían estado en el exilio y llevaban libros. María Zambrano, Miguel Hernández, Unamuno. Pero antes mi madre llegó un recorte de periódico. En mi casa solo había prospectos para leer. Yo era un chico muy enfermo. Y entonces ella me leía y yo leía con ella ese recorte que era de un terremoto o maremoto que hubo en la isla de La Palma. Año 1956, ese suceso, y te lo aprendiste de memoria, claro, prácticamente, porque Sí. tu madre te lo leía una y otra vez, Sí. una y otra vez. Mi madre calculó que durante un mes me leyó lo mismo. Y yo aprendí a leer con ella. Ella tampoco sabía leer mucho. ¿Cómo se llamaba tu madre? Juana Ruiz Calzadilla. Has contado alguna vez que Juana era la alegría de vivir, que estaba siempre sonriendo, hablando, que era pura vitalidad, ¿no? Quizá es la persona más alegre que yo conocí hasta que tuvo noticia de su enfermedad y decidió callarse. Para mí eso nunca lo he podido olvidar ni soportar. Es una de las razones por las que escribo, para aprender de esa sensación de soledad que ella mostraba. ¿Cuántos años tenías cuando tu madre enferma? Mi madre se puso enferma cuando yo tendría 28 años, 24, 28. Y murió cuando yo tenía 33. Ahora yo te vi hace un rato, antes de empezar el programa, que estabas como preocupada por algo. Yo desarrollé entonces una experiencia curiosa. Yo, por el tono de voz y por la mirada de la gente, puedo imaginar qué les pasa. Puedo saber que están pensando también en otra cosa y que esa les tiene muy concernidas. Tú eres consciente de que tienes una voz inconfundible. Sí, eso me dice la gente. ¿Por qué Juan Cruz ha elegido Juan Azulgrana de seudónimo? Porque desde chico yo escuchaba la radio. La radio me dio la sintaxis para poder leer de corrido cuando ya supe leer. Y no solo eso, sino que me dio el ritmo de la escritura. Y me dio el fútbol. Y se oía mejor la radio de Barcelona en Tenerife, en mi barrio, que la radio de Madrid. Entonces me hice del Barça. Y mis primeras redacciones en el colegio las firmaba como Juan Azulgrana. Digamos que en casa de Juan Cruz había prospectos, había un suceso de un terremoto en La Palma y había un aparato de radio que había llevado tu padre a casa. Exacto. Tu madre, tu padre, y hay una persona muy importante también en tu vida, que es tu abuelo. Sí, mi abuelo Silverio era asmático como yo. Y compartíamos como se decía allí, el fuchi fuchi. Y era un hombre que tenía mi misma enfermedad, pero era tremendamente fuerte y domaba burros. Y yo lo veía domar burros. Y claro, si él domaba burros y si el Che Guevara era guerrillero, yo como asmático podía hacer de todo. Y me lancé. Pero tú como asmático pasabas mucho tiempo en la cama, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuántos eras pequeño? No sé cuándo te diagnostican la enfermedad. Yo creo que a los 2 años ya yo era asmático. Y entonces era muy húmedo el lugar donde vivíamos y eso me producía mucha angustia y tuve muchos ataques de asma entonces. Y esos ataques de asma atemorizaron a mis padres. Y un día yo toqué al lateral de la cama donde yo estaba en su propia habitación
y había algo fofo. Y yo le dije a mi madre que me ocultaba casi todo, ¿no? Lo que me pudiera preocupar. Le dije, ¿y esto qué es? Dice, no, nada. Esto es una cosa por si te pasa lo del otro día. Y eso, la evidencia de que aquella era una bombona de aire, me quitó para siempre los ataques de asma. ¿Ah, sí? Sí, fue una impresión como si hubiera una rasgadura en la vida, ¿no? Como si hubiera un antes y un después de esa impresión. Porque, claro, ellos sufrieron mucho. Uh-huh. ¿Esa enfermedad por lo que tienes esta voz? Sí, supongo. La tienes desde, Sí. Te reconoces con esta voz de siempre. Sí, sí. Tú dices que aunque no eras hijo único, te sentías como hijo único, porque te protegían todos. Sí. Tus padres, tus hermanos, entiendo también los vecinos, las vecinas. ¿Tienes esa sensación de haber sido un niño muy protegido? Sí, yo era muy protegido. Mi madre tenía que salir a la calle y recorrer un largo trecho dándome la comida. Yo era extremadamente mimoso. Y eso me ha durado toda la vida. Lo que pasa es que ya yo soy el que mima a los otros. Eso te iba a preguntar. ¿Se ha dado la vuelta? La persona mimada se ha convertido en alguien que da mimos. Exactamente. Yo estoy muy preocupado siempre por las personas. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué tengo que estar siempre preocupado por sus deseos, por su manera de añorar cosas que ellos no han conseguido? Y entonces me dedico todo el día mentalmente o físicamente a tratar de mejorarles la calidad de su alegría, ¿no? Alguien me pide un teléfono y si yo no lo encuentro, me parece que esa persona va a sufrir por mi culpa. Un cursi. Oye, Juan, has citado lo de la enfermedad de tu madre casi desde el principio, teniendo en cuenta que fue una enfermedad que a ti ya te pilló cuando probablemente no vivías ya en Canarias, ¿no? Con 28 años estabas ya trabajando. Sí, ¿Dónde estabas? Yo me fui muy pronto a Londres. Desde allí trabajaba para el periódico El Día de Tenerife y estaba escribiendo una novela con mi hija y mi mujer en un pequeño pueblo que se llama Lincoln. Y después volví a Tenerife, pero luego regresé como corresponsal del país. Mientras tanto, mi madre tuvo varias enfermedades que ya tenía en Tenerife, pero la más grave se le produjo en efecto cuando ya yo estaba en Madrid trabajando para el país. Y 5 años después de que yo estuviera en Madrid, murió. Un tiempo mi padre y mis hermanos y yo mismo no hablábamos de mi madre. Suele ocurrir cuando pasa una muerte de tal calibre, de una ausencia de tal importancia. Uno no habla de esa persona. ¿Y cuándo vuelve a hablar? Entonces, a mí aquello me daba apuro. Entonces me puse a escribir todas las cosas que yo recordaba de ella, que eran muy simpáticas. Mi madre era extraordinariamente simpática. Y entonces hice unos folios para mi padre y para mis hermanos, para que no se olvidaran. Y al cabo de un tiempo una amiga me pidió si yo tenía algún texto que pudiera ser publicado y le di ese texto, que se tituló después El territorio de la memoria. Y es un libro al que yo le tengo un enorme aprecio porque gracias a ese libro yo seguí publicando después. ¿A qué le tiene miedo Juan Cruz? A la muerte y al dolor de las personas cercanas, al dolor. Le tengo miedo también a la guerra y le tengo miedo al hambre y le tengo miedo a la guerra civil. Yo supe de la guerra civil porque yo tengo 70 años, nací en el 48 y la guerra civil seguía entonces y después siguió. El odio, las palabras de odio, el insulto, todo eso me da mucho miedo. Yo he escrito un libro que se titula Contra el insulto y otro que se titula Contra la sinceridad, porque a veces exhibimos la sinceridad como parte de la nobleza y muchas veces esconde la sinceridad lo innoble que es
destruir al otro con una palabra. ¿Y al silencio? ¿Qué le tienes? Bueno, a mí me gusta mucho escribir del silencio, pero estoy con la radio todo el día. Yo duermo con la radio, mi mujer duerme con la radio. Tenemos una radio cada uno. Pasamos por la casa con la radio. Allí está Mara Torres, con su faro. Por cierto, hay un faro en Fuerteventura que es maravilloso, en el que vivió una de las grandes poetas que ha tenido América, Josefina Pla. Y hay un cartelito que está puesto allí recordándola, porque ella era hija de un farero y nació allí, pero es uruguaya. No, paraguaya, perdón. Paraguaya. Josefina Pla. Farera. ¿Qué ha escrito que tenga que ver con el faro? Pues en ese faro hay una invocación del mar, como el lugar por donde no solo pasan los barcos, sino las almas. El faro es fundamental en nuestra historia isleña, ¿no? El faro de Orchilla en el Hierro, que es el último que dice adiós a los barcos, y ese faro de Fuerteventura, que está en realidad en la isla de Lobos. Tienes que hacer un día el programa desde esa soledad. ¿Qué te dice a ti la soledad, Juan? ¿En qué momento te sientes solo? Cuando no puedo ayudar, cuando no puedo alegrar a alguien, cuando ya no se puede esperar nada. Antes de morir, Juan Cueto estaba muy enfermo y lo ingresaron en un hospital. Estaba en una residencia y lo pasaron a un hospital. Y yo lo iba a ver con cierta frecuencia. Y uno de esos días que no lo fui a ver, yo estaba en Televisión Española, que me estaban haciendo una entrevista, Lara Siscar, sobre mi último libro. Y Lara Siscar me preguntó que quién era la persona más importante para mí en ese libro. Y yo le dije que Juan Cueto. Y le expliqué por qué. Porque inventó un modo nuevo de ver la televisión, porque nos ayudó a todos a saber más de la modernidad, etcétera, etcétera. Al cabo de un rato, cuando salí de la tele, me escribió su hija Ana. Me dijo, mi padre, que tiene teléfono de televisión en el hospital, te ha escuchado. Y se ha reído, se ha alegrado. Para mí eso es mejor que 1000 críticas literarias. Esa alegría de Cueto, eso que yo le hubiera transmitido, esa alegría, cuando él ya prácticamente ni hablaba, ni decía, para mí fue muy emocionante. Ese tipo de cosas, para mí son lo contrario de la soledad, la alegría de hacer alegres a los otros. Juan Cruz, este faro esta noche gira alrededor de las cartas. Ahora que dices lo de hacer felices a los demás, hay una experiencia que quiero que me cuentes, que son esas cartas que se escribían a los que emigraban a Venezuela, desde tu tierra, desde Tenerife, y que siempre llevaban esa frase, ¿no? Por aquí todos bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuéntanos esa historia relacionada con las cartas. Venían las mujeres de los que habían ido emigrantes en los años 50 y 60 a Venezuela. Y como yo era el del barrio que sabía leer y escribir, venían a verme para que yo escribiera sus cartas. Y todas las cartas empezaban así. Por aquí todos, fulano de tal. Me alegro de que al recibo de esta mi carta te encuentres bien de salud. Por aquí todos bien, gracias a Dios. E inmediatamente después venían todas las desgracias. ¿Y cuáles eran? Las muertes, la falta de dinero, el hambre, todas las cosas. Las personas contaban sus dramas y yo los reproducía. Un día, cuando en España se le reprochaba a la gente que dijera algo de Venezuela, en tiempos recientes, yo escribí un artículo contando eso. Y una chica venezolana que vive en Suiza lo leyó en Facebook y se convirtió en viral. Y ahora, todavía,
3 años después, la gente me sigue enviando ese Por vídeo. aquí todos bien, gracias a Dios. Sí, Para sí. mí es emocionante porque gracias a Venezuela, mi madre tuvo la primera cocina de gas que hubo en casa. Gracias a Venezuela hubo el primer libro infantil o de cualquier clase en mi casa. Se titulaba Gustavito tenía un centavito. Gracias a Venezuela pasaron muchas cosas. Y por eso para mí Venezuela es un tesoro de mi memoria. ¿Cuál es la última carta que ha escrito Juan Cruz a mano? ¿Te acuerdas? A mano le escribí una a José Antonio Marcos antes de ayer, Ajá. porque estaba yo recién operado de cataratas y no podía escribir al ordenador. Al ordenador. Y ahora tengo pendiente una carta a la que fue mi secretaria, Marta Donada, que el otro día me mandó una carta a mano diciendo, ella exagera, pero en fin, es lo que decía, que quería imitar a Albert Camus cuando le escribió a su maestro, Garnier, agradeciéndole que le hubiera enseñado tantas cosas. Ella considera, Marta, que yo le he enseñado muchas cosas y me lo escribía a mano. Y entonces yo le tengo que escribir esa carta a mano. ¿Y qué vas a responder si no es indiscreción? ¿Tú qué le debes a Marta Donada? La calidad del silencio, la eficacia en entender también mis desvaríos, su modo de estar pendiente de mí, pareciendo que desdeñaba lo que yo le decía y resolviendo a cada rato todas las cosas que yo hacía mal. Por último, Juan Cruz, ¿qué es para ti la noche? Hay una carta que te quiero contar. Cuéntamela. Cuéntanosla. No puedo darle nombres propios. Fue una carta de mensaje telefónico. Yo venía de entrevistar a Pedrito, el futbolista, y estaba en mi tierra, en el Médano. Y de pronto abrí el teléfono y había un mensaje de una persona que había tenido relación conmigo en mi adolescencia y que vivía y vive en la península. Y nosotros nos carteábamos como adolescentes a través de La Actualidad Española, una revista. Y ella decía en su mensaje, evidentemente enviado a otros, que en ese momento se estaba suicidando. Y yo me quedé muy inquieto. Yo recordaba que en aquellas cartas ella ponía su dirección y yo recordaba la dirección de esa mujer, de aquella chica, de esta mujer. Y entonces yo llamé a la policía, al 112, y dije que yo era un periodista para que no pensaran que era una broma y que una persona en tal sitio, que seguía viviendo allí, yo lo sabía, se está suicidando. Y entonces fueron allí, la salvaron. Al cabo de 3 días, ella me dijo que no tenía que haberlo hecho, pero que me lo agradecía. Y ahora todos los años, en julio, me manda un mensaje agradeciéndolo. ¿Quién ha sido el faro de tu vida, Juan? Mi madre. Mi madre. Todas las personas que de niño me ayudaron a ser una persona alegre, a pesar de las contrariedades. Y hoy mi nieto, mi hija me ha enseñado muchas cosas. Me ha dado fuerza para no quejarme de banalidades, porque ella mostró en un momento determinado de su vida una fortaleza que solo le he visto a mi madre. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti por haberme traído. Hasta la próxima. A ti.